Hola apurados, bienvenidos un nuevo día al canal de Enfermera en Apuros. Hoy traigo el vídeo que me hubiera gustado ver a mí antes de empezar la carrera de enfermería. Es más, antes de saber qué carrera iba a elegir. Y es que me acuerdo cuando tuve que elegir carrera que yo en un principio quería hacer medicina. Y no quería hacer medicina realmente porque quisiera hacer medicina, sino porque tampoco sabía de qué iba la carrera de enfermería y de qué iba un poco la profesión. Así que con este vídeo espero ayudar a todos esos estudiantes que ahora están en bachillerato, que ahora se presentan a la EBAU o la selectividad, que creo que sí que se sigue llamando así, me siento muy vieja. No oigo nada. Y nada, espero que conozcáis un poquito mi experiencia con la carrera. Hay que recordar que bueno, yo puedo hablar desde lo que yo viví en mi universidad, que cada universidad varía un poquito cómo reparten las prácticas, cómo son las asignaturas, cómo son un poco los métodos de enseñanza. Pero bueno, yo creo que más o menos sí que la idea y el sentimiento que os quiero transmitir os va a ayudar para elegir carrera. ¿Cómo es la carrera de enfermería? ¿Cómo se estructura y qué te vas a encontrar en ella? Pues va a depender mucho de los años. Yo voy a contar un poquito mi caso porque claro, yo no conozco cómo funcionan todas las universidades, pero bueno, lo mío es una universidad en España, en este caso en Tenerife. Yo hice la carrera en la Universidad Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Yo ahí dando datos ahí. Que es un centro adscrito a la Universidad de La Laguna. Durante el primer año de carrera yo lo que me encontré es un cambio brutal. O sea, la universidad, según yo lo veo, no tiene nada que ver con lo que te hayas encontrado antes con bachillerato. Aquí tienes mucha más independencia, tienes que organizarte muchísimo mejor. La carga de asignaturas, la carga de prácticas, la carga de trabajos. Yo me encontré con que de repente por cada asignatura podíamos hacer como 2 o 3 trabajos en grupo y es algo a lo que no estás acostumbrado. Aunque por ejemplo en mi caso venía de un instituto donde habíamos hecho esto muchísimo ya, habíamos hecho presentaciones y habíamos hecho trabajo y esto me ayudó bastante. Pero en la universidad es otro ritmo completamente diferente al que te vas a tener que adaptar. Pero bueno, no significa que sea difícil ni muchísimo menos, simplemente tienes pues que irte amoldando. En primero yo me encontré con muchísimas asignaturas y además que eran súper densas, que tenían un mogollón de conocimientos que había que estudiar. Y esto creo que fue para mí el primer shock importante, una de las cosas más difíciles en primero. No significa que esas asignaturas sean súper difíciles, pero sí que son muchísimo de memorizar. Son las bases, son anatomía, fisiología y fisiopatología, son biología, bioquímica, nutrición, antropología, investigación, asignaturas como muy duras, muy de base. A mí me ayudó que yo desde bachillerato había sido una persona responsable estudiando, bastante organizada y bastante metódica. Esto ayuda bastante durante toda la carrera. Así que si veis que el primer año se os hace un poquito cuesta arriba, no os desesperéis, es normal. Yo creo que esto es algo común además a todas las carreras universitarias, que primero es ese choque diferente con lo que venías haciendo. Segundo y tercero de carrera sí que me parecieron muchísimo más complicadas de llevar porque habían asignaturas como con cosas muy nuevas, muy de enfermería, muy de sanidad. Por ejemplo, pueden ser cuidados críticos, emergencias y urgencias, ese tipo de asignaturas donde ya hay que entender lo que estás haciendo, hay que ponerse a estudiar y sobre todo ponerse a comprender lo que vas a hacer. Y esto se une a que empiezas a hacer prácticas mucho más de verdad. Después contaré cómo repartieron las prácticas en mi carrera, pero en segundo y en tercero ya adelanto que fue muchísimo mayor la carga de prácticas. Entonces, llevar todo esto junto con talleres, seminarios, simulacros, un montón de cosas que te van preparando para cuando vas yendo a las prácticas y que te van examinando también de estas cosas prácticas. Te examinan de cómo poner una analítica, de cómo sondar, de cómo preparar medicación, de cómo llevar la asepsia de todo esto. Entonces, compaginar todo eso es un poquito complicado. Fundamentalmente, hacíamos todo por la mañana, pero es verdad que con esta carga había muchas cosas que se hacían al mediodía y por la tarde. Y por esto es donde digo que se complica, que vives mucho más la universidad porque estás mucho más metida. Y en cuarto de carrera, en mi caso, y esto creo que es una cosa rara, lo he hablado con muchas más personas y no lo han compartido así, mi universidad decidió que cuarto de carrera fuera única y exclusivamente práctica. Es raro y puede sonar difícil, pero para mí fue lo mejor que podía haberme pasado, porque vas a cuarto con otra forma de ver las cosas. También recordar que en cuarto ahora con los grados hay que hacer el trabajo de fin de grado, que es un trabajo bastante denso de hacer, sobre todo porque no tienes la práctica, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo afrontarlo, porque después la hora de la verdad, por lo menos en mi caso, fue bastante fácil. Pero al principio, cuando no sabes de qué lo vas a hacer, cómo es eso del método científico, de la investigación, del metaanálisis, no tienes ni idea. Entonces claro, se te hace un poquito cuesta arriba. Y llegar a cuarto con la seguridad de que ibas a poder dedicar tiempo a esto y hacer práctica
práctica está muy guay. Además hicimos un mogollón de prácticas, mogollón de rotatorios, cambiábamos cada 2 semanas de rotatorio. Hicimos prácticas por hospitales, por centros de salud, por centros de salud mental, en ambulancia, de noche. Hicimos guardias de más de 8 horas. ¿Qué más? Hicimos un montón de cosas que no me acuerdo, pero vamos, hicimos un mogollón de cosas, con lo cual es muy guay porque cuando sales de cuarto estás como ready para trabajar, ya sabes lo que te vas a encontrar, ya llevas el ritmo, ya te sientes enfermera al final. Lo que te están dando los profesores son rotatorios con turnos de mañana y de tarde, con lo cual ya vas un poco preparada para el ritmo que te va a esperar después. Las prácticas en la carrera de enfermería y en cualquier profesión que vayas a estudiar sanitaria es súper importante y tiene toda la lógica del mundo. Al final hay que aprender a hacer ciertas técnicas, hay que aprender a estar en una planta, hay que aprender a estar con los pacientes, y esto lo van distribuyendo durante los 4 años de carrera. En primero, las prácticas que yo hice eran bastante sencillitas. Lo primero que hicimos fue ir a un centro de salud que, bueno, es un poquito más relajado, sobre todo la enfermera tiene la oportunidad de organizarse un poco como quiere su jornada, con lo cual yo creo que es bueno porque con los estudiantes se pueden adaptar y pueden hacerte mucho más caso y enseñarte cosas. Las cosas que hacíamos allí, por ejemplo, aprendí a usar por primera vez los diagnósticos de enfermería, y es allí donde ves el sentido de la aplicación. Después de que te hablen en primero de esto de diagnósticos de enfermería que no has escuchado en tu vida, donde entiendes el NANDA, el NIC y el NOC, porque lo vas a ver todo mezclado en el paciente, lo vas a tener delante y lo vas a entender. También te van a dejar hacer cositas muy sencillas. En mi caso es verdad que nos dijeron que en primero no se podía hacer ninguna técnica, pero seamos realistas, esto es mentira, porque desde que pises un centro sanitario vas a querer hacer todo, y si tienes la suerte de tener una enfermera que quiere enseñar y a ti te ven un poquito espabilada, así que no te lo pienses, vas a poder hacer cositas muy sencillas. Yo lo primero que hice fue poner intramusculares, después algún compañero me dejó que le sacase sangre, aprendí a preparar medicación, a preparar todo lo necesario para hacer curas, también hice alguna cura, suturas no, eso no, y además hasta bastante tarde no lo hice porque es algo que es permanente y me da muchísimo respeto. Salí a domicilios con la enfermera del centro de salud, puse alguna insulina, puse alguna cosita, o sea, te dejan hacer como cositas muy chiquititas, pero bueno, vas cogiendo soltura y vas cogiendo rodaje. En segundo ya empezamos las prácticas hospitalarias. Aquí es donde empezábamos a tocar los servicios, las plantas del hospital. Yo creo que para no descolocarnos muchos, lo que hicieron fue dejarnos durante bastante tiempo en la misma planta. Esto es bueno, ¿por qué? Porque estás como a lo mejor 4 o 6 semanas en el mismo sitio y vas a poder aprender las dinámicas de la planta, cómo se organizan, cómo se prepara la medicación, cómo se prepara a los pacientes, cómo se recibe a los pacientes, cómo se hace un ingreso de un paciente. Y como siempre vas a estar en el mismo sitio con los mismos compañeros, te da la oportunidad de poderte adaptar y poder interiorizar todo eso, cómo funciona una planta. Pero es verdad que durante este año no vimos muchos servicios, porque como estábamos bastante fijas y el tiempo de prácticas no era muchísimo, a lo mejor eran como 2 meses en todo el año, pues podías estar en 2 o 3 servicios como muchísimo, pero bueno, te ayudaba ya a conocer un poquito esto mejor. En planta primero te dejan hacer cosas muy sencillas como tomar la tensión, como tomar temperatura, medir glucemia, a veces poner alguna insulina. Es verdad que al principio te dejan hacer muy poquitas cosas, te enseñan a hacer baños en cama, a hacer la limpieza de los pacientes y cositas así, pero a medida que va avanzando el curso de segundo y el tercero vas a poder hacer cosas mucho más complicadas, procedimientos, extracción de analíticas, gasometrías, vas a poder coger incluso con ayuda de algún enfermero vías centrales periféricas y cositas así como que de primera no te atreverías, pero que vas a poder hacerlo. En tercero de carrera tienes más carga de prácticas, o yo por lo menos lo tuve así, ya eran más meses, no me acuerdo cuántos exactamente, pero sí que a lo mejor podía ser como la mitad del curso, un poquito menos de la mitad, y te mezclan otra vez las prácticas en centros de salud con hospital, con lo cual vas viendo otra vez todo el mix. Aquí sí nos iban cambiando más de planta y podíamos ver muchas más cosas. Y en cuarto, como ya conté, en mi caso fueron todo prácticas con mucha rotación de servicios, con muchos centros además, digamos, especiales, como puede ser un centro de salud mental o como puede ser una unidad de continuación de cuidado, que esto es algo muy desconocido pero es muy útil porque, por ejemplo, es la unidad que une los cuidados que se han dado en un hospital, en una planta, con los cuidados que se van a dar en el centro de salud, y ahí viene la continuidad para esa información que teníamos nosotros en planta se pueda pasar al centro de salud y la enfermera pueda continuar con el tratamiento de este paciente. Este tipo de servicios que no son tan normales son parte también de la sanidad. Yo los conocí en cuarto de carrera. La organización de las clases depende un poco de las universidades. Hay universidades, por ejemplo, donde te dejan elegir si quieres el turno de mañana o quieres el turno de tarde. En enfermería, y por lo menos en mi caso, en mi universidad, no te daban a elegir. Las clases son de mañana, y esto es así porque después por la tarde, durante los cursos más avanzados, sobre todo segundo, tercero y cuarto, vas a tener que ir muchas veces por la tarde a hacer cosas extras, como pueden ser simulacros, talleres, prácticas, charlas. Incluso nos dieron mogollón de charlas, por ejemplo, sobre prevención de maltrato, sobre salud mental, y esto es súper interesante, pero es por las tardes. Incluso es probable que hagas alguna noche con las prácticas.
¿La carrera de enfermería es difícil o no es difícil? Yo cuando estaba estudiando la carrera elaboré una teoría. La carrera de enfermería no es difícil. Sacarla, lo que es aprobarla, tenerla y aprender lo básico, digamos, no es difícil. Donde yo me encontré un poco ya la dificultad es si tú querías ir, digamos, a por nota. Si tú querías superar el 8, el 9, incluso el 10. No tanto por la nota, porque yo no creo en las notas, no creo en este sistema educativo y no creo en lo que implica tener un 10 en él, pero sí en lo que implica en el estudiante. Implica que has estudiado, que tienes ese extra de conocimientos que no tienen el resto de tus compañeros. Y ahí es donde yo sí lo encuentro un poquito difícil. La carrera de enfermería se aprenden muchísimas cosas en muy corto espacio de tiempo. Hay muchas cosas que te las enseñan por encima y que profundizar ya es cosa tuya, y ahí es donde está la dificultad en encontrar la información, en encontrar información veraz y en tú entenderla sola. Y es difícil en el sentido de compaginar todas las prácticas y todas las cosas que tienes que hacer. Pero no es imposible sacarla, no es difícil sacarla, se puede sacar perfectamente. ¿Qué salidas tiene la enfermería? ¿Dónde voy a poder trabajar una vez termine la carrera? ¿O voy a poder trabajar directamente? Sí, tú puedes salir de la carrera y empezar a trabajar al día siguiente. Es posible. Hay mogollón de opciones para trabajar. Tú puedes trabajar en un hospital, puedes trabajar en un centro de salud, puedes hacer guardias sueltas, puedes hacer guardias de urgencias, guardias de pediatría, guardias en un centro de salud normal. Y hay otras vías que son un poquito más diferentes y menos conocidas, como puede ser la investigación, la docencia, enfermería escolar, en centros penitenciarios, geriátricos, ambulancias, enfermera de evento, enfermera a domicilio, mogollón de salidas. ¿En enfermería hay trabajo? Sí, hay trabajo. ¿Cuál es el problema? Por lo menos en España en este momento, que el trabajo que hay es un poquito precario. La situación es un poco complicada porque digamos que no vas a tener de primeras la estabilidad que desearías con un trabajo de este estilo, pero con el pasar de los años vas a encontrar tu hueco y vas a encontrar dónde trabajar. Pero bueno, ahí estamos luchando por nuestros derechos para que las condiciones de trabajo sean mucho más dignas de lo que hay ahora. Conclusiones. La carrera de enfermería es una carrera súper bonita, donde disfrutas estudiando, donde disfrutas aprendiendo, donde disfrutas haciendo todas estas prácticas y todos estos simulacros, porque es una carrera de tocar, de hacer. Es muy muy práctica y está muy guay. También creo que las personas que estudian enfermería son gente especial, son gente muy guay, y por eso te tengo que avisar que vas a tener unos compañeros súper guays, con un ambiente muy chulo, donde vais a hacer un montón de fiestas, donde vais a salir mogollón, donde os vais a reír muchísimo, porque es que somos gente como alegre, somos gente diferente. Son unos años de universidad muy chulos, aunque acabas con un poquito de miedo por empezar a trabajar tú sola. Está muy chula también la sensación de ser enfermera y de poder ayudar y de poder trabajar y esa adrenalina en el cuerpo. Así que si es lo que te gusta, yo te animo profundamente a estudiar enfermería porque lo vas a disfrutar mogollón. Y esto ha sido el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado, pero sobre todo que ayude a un montón de gente como a mí me hubiera gustado para enterarme de qué va la carrera de enfermería. Si conocéis a alguien que quiere estudiarla, que no sabe qué hacer con su vida, compartirle el vídeo para que se anime. Contarme cuál ha sido vuestra experiencia entrando en la carrera de enfermería, si ya estáis en ella, o si pensáis entrar, por favor dejármelo por abajo, que estaré pendiente leyendo. Y si os ha gustado, os animo a dar me gusta al vídeo, a compartirlo y a suscribirse, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito apurado. Uno. Sí, tengo algo en el ojo porque tengo una nebulosilla. Que esto es algo... A ver, bueno. Que esto es algo... Pero son esas unidades... Joder.